Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener como invitada a la doctora Mucién Camden, una historiadora que yo me imagino que es de la más leída, tanto en su columna Encuentros, Sabatina, como parte de Areitos, una sección interesantísima que conduce con destreza mi buen amigo, bienvenido Álvarez Vega. Si nos pusiéramos a hablar de la biografía, el currículo de esta destacada historiadora, tendríamos que dedicar gran parte del programa. Escribió una obra sobre Ulises Heró, Lilis, dictador, también sobre otros hombres de la historia dominicana, felizmente diferentes a aquel duro dictador, como es el caso de Ulises Francisco Espaillat, pero también escribió sobre, yo no sé si llamarlo dictablanda, sus periodos de Buenaventura Báez, también un volumen de historia política dominicana que yo tengo aquí y que en mi hogar y que he leído muy lentamente porque la historia no se fija mucho en la mente, sobre todo periodos, fechas específicas. Bueno, imagínense. Pero su columna Encuentros, eso es algo, debería ser obligatoria la lectura de este encuentro. Voy a hablar con algún legislador a ver si la somete al Congreso. Bien. Siempre ha habido diferencias entre ustedes, los historiadores, acerca del periodo real de la independencia dominicana, porque muchos consideran que, ¿verdad?, el 27 de febrero, con la proclamación de la independencia, hablan de que el término correcto debió ser separación, y que la verdadera independencia dominicana la constituyó la restauración de la República tras la anexión a España. ¿Tu opinión? Mira, yo soy de la que sostiene que la independencia dominicana no fue un momento, sino que fue un proceso que duró unos 30 años. Yo digo que inicia con la fundación de la Trinitaria en 1838 y culmina en 1874. Esa posición no es mía, yo la asumo como mía, Pedro Enrique Zúñiga. Él plantea que la independencia comienza con ese hito que fue la Trinitaria, la fundación de la Trinitaria. Un segundo hito fue el manifiesto del 16 de enero, donde se habla de separación, no de independencia, y eso es un elemento importante. Ustedes van a disculpar un ruido que hay aquí porque hay una construcción. Y un tercer hito fue el 27 de febrero, cuando se proclama la República Dominicana, pero está dominada por los conservadores. Un cuarto hito fue la promulgación de la primera Constitución. Después, otro hito de ese proceso es la guerra restauradora, que fue realmente la verdadera guerra antiimperialista, no de independencia, sino antiimperialista, porque fue en contra de España. Y finalmente, otro hito es el intento de anexión a Estados Unidos, la anexión, el intento de, bueno, ya pasó la anexión en España, el intento de anexión a Estados Unidos, y finalmente cuando termina, en 1874,
la, la, el acuerdo que se había firmado con Estados Unidos con la cesión de la península y bahía de Samaná. Y a juicio de Pedro Icureña, ese es el verdadero momento de la independencia, porque el proyecto anexionista que abogaban los conservadores que dominaron ese periodo termina. Y el anexionismo como proyecto político se va de la esfera política nacional. Esa es mi opinión. Yo creo que hay que ser a veces cauteloso para emitir criterios de rechazo total. Por ejemplo, a esta espada flamígera que fue Pedro Santana, que tuvo importancia en cuanto a las batallas por el mantenimiento de esta proclamación independentista, pero que sin embargo cometió el gravísimo error de anexar la República Dominicana a España. Hay un libro... Pero mira, en términos de anexionismo, todos los conservadores de principio del siglo XIX eran anexionistas. Ese fue su gran proyecto político. ¿Y por qué se produjo el 27? No, ellos creían en la separación de Haití. Fíjate que el manifiesto del 16 de enero ahora, separación, patria o muerte. El discurso, perdón, el juramento tributario habla de independencia por una república libre, independiente y soberana. Entonces, ¿por qué se produce el 27 de febrero? Porque descubrieron los planes de Báez con el plan de Vasseur y adelantaron la independencia, la proclamación de la república, porque estaban los aprestos de Báez. Fíjate que cuando Santana asume la presidencia de la república, él envía a varios, él envía una comisión que tenía carácter plenipotenciario a negociar dos cosas: o la anexión o el reconocimiento de la república. Y ahí el que encabezaba esa comisión era Mella. Y fueron a España, fueron a Inglaterra, fueron a Francia, vendiéndose al mejor postor. Y lo que ganó con Inglaterra fue la firma del primer acuerdo, un acuerdo de cooperación mutua entre países. Con Francia había deseos, pero ya había la experiencia del plan de Vasseur. Y con España se tardó un poco porque España estaba con más graves problemas, hasta que el Segovia, que estaba aquí, tenía mucho poder. Y se negocia la anexión, pero en el 61, posterior, con Santana. O sea que no es Santana, es el movimiento conservador dominicano. Habrían los pros ingleses, los pro franceses, los pro españoles y los pro norteamericanos. Y Báez, que era pro cualquier potencia imperial, porque Báez fue el que orquestó el plan de Vasseur, que fracasó. Cuando se proclama la anexión a España, Báez pide que sea súbdito de su majestad y se lo aprueban y le nombran mariscal. Después, cuando gana la restauración, Báez pide que le retribuyan su nacionalidad, pero cuando asume el poder en los 6 años de Báez negocia la anexión en 1869 a los Estados Unidos. O sea que no fue un proyecto de Santana. Uno diaboliza a Santana porque fue el único proyecto anexionista que se materializó, pero era un proyecto de todo el sector conservador dominicano, representado en los ateros y en los madereros. Hay una obra de mi apreciado amigo y colega Rafael Molina Murillo,
titulada Gloria y Refugio, que yo leí hace muchos años, donde él, como es natural, destaca la condición de victorioso combatiente contra la ocupación haitiana, pero al mismo tiempo habla del sonrojo de la anexión, que parece que no ha sido totalitario, porque yo conozco sobre todo ceibanos que hablan bien de la trayectoria histórica de Pedro Santana. Parece que hay que ver en los hombres sus actuaciones que son en ocasiones positivas y en ocasiones negativas en todos los órdenes de la vida. Pero hay algo que quería consultar y es importante para el programa y para mí, en el asunto de la escogencia de los padres de la patria. Fue el dictador Lilis, paradójicamente, el que logró que surgieran esos tres próceres: Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, aunque algunos lo colocan en sentido inverso, Francisco Sánchez de Rosario, joven, y Matías Ramón Mella, Ramón Matías Mella también. O sea, la pregunta es, la opinión de Juan Isidro Jiménez Guillón en su obra, yo diría que dificultosamente aceptada, del mito de los padres de la patria. Para él, el único que merece ese título es Duarte. Las dos cosas. La historia tradicional se ha convertido en una historia judicial, porque condena y absuelve a los actores de la historia, sin tomar en cuenta que los actores de la historia tienen que ser analizados en sus circunstancias políticas, en sus circunstancias económicas. Yo creo que la historia científica debe ser lo suficientemente objetiva para no condenar y establecer juicios como si fuéramos dioses. El juicio final, el juicio lo hace Dios, pero nosotros como historiadores, nosotros tenemos que ser lo suficientemente objetivos y ver los hechos históricos con la suficiente distancia. Es un primer elemento. Entonces, yo no quiero caer en el juego de los condenados y absueltos de la historia. Yo creo que hay que entender las circunstancias, no justificarlas, pero sí entenderlas. Pero, por ejemplo, está el debate que si Santana debe salir del Panteón Nacional. Se hubiera producido la independencia, ese hito del 27 de febrero, si no se hubiera librado la batalla del 19 de marzo, ¿quién fue que la ganó? Santana. Santana cometió el error de la anexión, cometió el error de la anexión desde la perspectiva de los independentistas puros, que eran los liberales, pero cometió un acierto desde la perspectiva del sector conservador, que era su proyecto político, y eso hay que entenderlo. Entonces, con respecto al mito de los padres de la patria, yo, aunque estoy de acuerdo con algunos elementos que plantean Juan Isidro, y estoy de acuerdo de que Duarte, de los tres, es el único que no tiene una tacha, una mancha en su historia. Para mí es un exceso que tengamos tres padres de la patria. De lo poco yo creo que el único país que tiene tres padres. Otro país que tiene un solo padre, nosotros tenemos tres. Como tenemos muchísimas universidades, muchísimas emisoras, muchísimas televisiones, o sea, nosotros somos exagerados en todo, hasta en los padres de la patria. Dicho esto, digo, no puedo olvidar que Mella fue enviado de Santana
como enviado plenipotenciario a negociar la anexión, un conservador. Y no se puede olvidar que Sánchez fue en algún momento defensor de Báez, y hay un panfleto que lo condena como tal, y que Sánchez en algún momento apoyó a Santana, pero como dicen los sanchistas, pero se inmola en la guerra restauradora cuando cae en el cercado. Pero que hay que entender la historia, hay que entender la historia con la cabeza fría y el corazón frío también. Porque uno no puede como historiador juzgar en base a tus propios criterios, sin ser la objetividad algo realmente posible, porque todos, por más objetivos que querramos ser, siempre hay una carga de ideología, de cultura, que te va a obligar a tomar una determinada posición. Pero yo no quiero cometer esa visión cartesiana de los malos y los buenos en la historia. No implica que yo defienda a Hitler, no implica que yo defienda a Trujillo, implica que yo entiendo las circunstancias en que nace Trujillo, que habían unas circunstancias económicas y políticas, y entiendo también por qué el proyecto político de Duarte no se pudo dar, porque había un dominio conservador. Yo soy de la hipótesis, de la que he defendido y lo planteo en mi libro de Espaillat, de que el sector liberal dominicano no ha podido tener un proyecto político exitoso si no ha sido en alianza con el sector conservador. Y eso viene desde el 27 de febrero, es más antes, desde el 16 de enero, cuando se firma el acta de separación, hasta nuestros días, cuando hemos visto que sectores tradicionales de izquierda o progresistas se tuvieron que aliar a sectores conservadores. Entonces, eso es una hipótesis que manejo y lo demuestro con los hechos. Eso es una realidad. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente conscientes de que no podemos seguir juzgando a la historia con el prisma cartesiano y con la óptica de Dios o del juez implacable, donde se condena y se absuelve a los culpables. ¿Sabes que hay una serie de historiadores dominicanos que consideran que el periodo de la ocupación haitiana de los 22 años, del 1822 al 44, tuvo aspectos positivos, entre ellos la eliminación de la esclavitud vigente en esa fecha? Pero, sin embargo, yo leí una obra de ideólogo o cultor de la historia haitiana, Jean-Pierre Mars, donde él habla del llamado bovarismo haitiano, o sea, lo que aquí se podría calificar de hispanofilia, o sea, la adscripción a nuestro origen español, echando a un lado a los taínos indígenas y a los africanos que también tuvieron su posición y su llegada en numerosas, desde Dahomey o de otras zonas africanas, que consiste en eso, lo que en nosotros sería hispanofilia. Jean-Pierre Mars dice, en cuanto a bovarismo haitiano, que se adscriben a una especie de francofilia, echando a un lado a la madre guinea. ¿Tu opinión? Mira, yo presenté en Madrid el año pasado una conferencia sobre el hispanismo. Yo planteaba que el hispanismo como doctrina, como pensamiento, estuvo presente
en todos los intelectuales latinoamericanos, por mucho tiempo, incluso hasta el siglo XX, y la diferencia que había con el imperio era una diferencia política, no de doctrina. Ese es mi planteamiento básico. Y el arielismo es una expresión de esa doctrina que yo planteo. Vuelvo al tema con los hechos históricos. Se supone que la historia científica y el libro de Jean-Pierre Mars no es una historia científica, es una historia sesgada por la visión de un historiador o un intelectual, no me atrevo a decir historiador, de un intelectual haitiano que ve solamente la historia desde su prisma y no ve la historia desde el prisma global. Nosotros tenemos que entender la ocupación haitiana de Boyer entendiendo la conformación del Estado haitiano. Y todavía ese estudio no se ha profundizado y no se ha hecho. Hay trabajos muy interesantes como el de Ramonina Brea, la creación del Estado en Haití, República Dominicana, pero hay unas tesis recientes de jóvenes que están investigando a profundidad ese tema y están tratando de explicar algunos sucesos. Entonces, todavía queda mucho por entender ese proceso, ese largo proceso desde la revuelta haitiana, la revolución, hasta la creación del Estado haitiano. Fue una ficción, fue un Estado que fracasó desde el principio. Hay muchos cuestionamientos sobre ese tema y los resultados están en la Haití de hoy. Con respecto al régimen de Boyer, vuelvo y repito, se ha juzgado mucho con el prisma de la ideología y no con la objetividad necesaria. Para mí, el mejor libro que se ha escrito sobre la ocupación de Boyer es el libro de Frank Moore, La ocupación haitiana, un libro publicado hace mucho tiempo, pero es el libro más objetivo que se ha escrito sobre ese tema, de la ocupación de Boyer. Yo pienso, y eso es una idea que yo aprendí de un historiador chileno, que él decía, don Mario Góngora, que decía, en América Latina nosotros hemos configurado nuestra identidad, no con respecto a lo que somos, sino con respecto a lo que no somos. El chileno no es peruano, el chileno no es argentino. ¿Por qué? Porque el tema fronterizo y las luchas fronterizas han marcado la configuración de la nación. Y eso ha ocurrido en República Dominicana. El primer elemento para ese aferramiento a la hispanofilia, nosotros tuvimos ocupado por Boyer, por los haitianos, por 22 años. Eso crea una identidad negacionista, un elemento. Segundo elemento, muchas de las medidas de Boyer perjudicaron a sectores importantes de poder, como fueron el Código Negro de Boyer y la repartición de tierra, que favoreció a muchos dominicanos, pero perjudicó a los ateos. Tercer elemento, Boyer se enfrentó a una tradición cultural importante en República Dominicana, que fue la Iglesia Católica. Entonces, tenemos que ver esa ocupación dentro de esa perspectiva de una necesidad que tenía Boyer, primero para asegurar que no vinieran los franceses, porque había una deuda que querían cobrar los franceses, y de hecho al final tuvimos nosotros también que pagar parte de esa deuda junto con los haitianos, y Boyer tenía la necesidad también de repartición de tierra. Eso es una realidad. Yo creo que hay que ver las cosas en su justa dimensión sin tratar de que tus creencias primen. Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Yo soy de la generación que nació en los 50 y fui radicalmente antibalaguerista
y era de la que, porque soy de la generación de los 50, con el Balaguer del 66 al 78, nosotros no queríamos ese Balaguer que era represivo, antiizquierda, sobre todo con mi hermano. Sin embargo, si tú lees mi libro de Historia Dominicana, Ayer y Hoy, yo valoro ese periodo de Balaguer, porque yo traté que no fuera la ciudadana que escribiera esa parte, sino la historiadora. Y valoro, por ejemplo, el uso, valoro la política de desarrollo de la infraestructura, valoro el intento de desarrollar una economía de mercado local, valoro el incremento y el incentivo a la creación de un parque industrial importante con la ley 69. O sea, uno tiene que ser objetivo. Hay que valorar en su justa dimensión la ley agraria de Balaguer también. Eso independientemente de mi preferencia política. Y eso es lo que yo trato. Y a mí, los amigos que me leían, me decían, increíble lo que tú escribes aquí y lo que tú piensas. Digo, porque una cosa es en la ciudadana y otra cosa es en la historiadora. Y nosotros tenemos que tratar de mirar los hechos y no obviar los hechos para poder juzgar. Claro. Antes de hacer una primera pausa en este programa, debo manifestar mi honda tristeza por el fallecimiento de dos queridos y talentosos colegas, Orlando Lozano Gil, que siempre firmó allá, Orlando Gil, y Mario Rivadilla. Fallecieron los dos. Ya Orlando venía padeciendo de un cáncer muy avanzado y murió a la edad de 73 años porque el COVID en los últimos meses de vida fue la causa detonante de su fallecimiento. Lo mismo ocurrió con Mario Rivadilla, que murió a la avanzada edad de 92 años, pero también el detonante de esa muerte fue el COVID, el coronavirus, esa pandemia tan terrible que ha afectado de tal manera a la humanidad que nadie puede resguardarse en ningún sitio de él porque en todas partes está. Así es que mi más sentido pésame a los familiares, tanto de Orlando Gil como de Mario Rivadilla, por estas muertes que han determinado una especie de luto colectivo en la colectividad periodística, valga la redundancia. Muy bien, indudablemente que entre estos dos países, ¿verdad?, que ocupan la isla de Santo Domingo como antigua República Dominicana, ha determinado, como es natural, lo que ya conocemos, combates, cruentos, en fin. Y se acusa al dominicano que se manifiesta contra Haití, que es racista, cuando sabemos que esta es una nación en cuanto a el epitelio variable, mulato, un término que resulta peyorativo y de esencia. ¿Por qué? Los mulos no paren, son una mezcla de burro y caballo. Entonces mulato quiere decir que ni es negro ni es blanco. Aquí usan el término también indio. Fulano es indio. Y los haitianos manifiestan también su encono retrospectivo, diría yo, porque ellos se adscriben todavía a aquello que creo que fue Toussaint Louverture, de que la isla era una e indivisible. Sin embargo, Joaquín Balaguer, que tú hablaste de algunas cosas positivas
de sus regímenes, de sus periodos de gobierno, fue anti-haitiano, pese a que tenía ascendencia haitiana, como pasó con Trujillo también, a nivel de su abuela, Libertad Valier. Entonces, ¿cómo podría producirse en ambas naciones, la dominicana y la haitiana, una convivencia que, aunque en esencia es pacífica, tiene sus memorias? Mira, eh, yo pienso que el tema de Haití y República Dominicana tiene demasiadas aristas. Hay una arista histórica eh, que, que, tiene, que tiene raíces profundas de antihaitianismo. Hay una raíz también de que el sector conservador ha utilizado siempre el antihaitianismo como una manera de unificación nacional, y eso se vio con Báez y con otros políticos. Y hay una realidad que ocurre cuando hay un país donde hay una explosión migratoria constante que implica una presión migratoria al otro país. Nosotros, en la época de las crisis económicas de los años 90, habíamos invadido prácticamente Puerto Rico. Todavía hay gente que se va en yola a Puerto Rico. Los haitianos, el sitio más factible de venir huyendo de la miseria que acaba es República Dominicana. Entonces hay una presión migratoria constante. Pero también hay un discurso oportunista de que no quiero a los haitianos, pero los uso como mano de obra barata en la construcción, en el café, ¿entiendes? O sea, y entonces después tengo un discurso antimigrante. Yo creo que el tema más importante es regular la migración. Aquí hay mucha migración ilegal, es un tema importante. La regularización de la migración. Pero hay mucho de ideología, y esta situación ha marcado que algunos sectores muy conservadores hayan desarrollado un nacionalismo extremo con enarbolando el antihaitianismo. Yo pienso que el país tiene que luchar por una presencia más efectiva de los organismos internacionales. Yo decía en un programa una vez que la ONU, todito, y Estados Unidos entran y salen de Haití y no se quedan ni tienen proyectos, ni les preocupa, como esta administración norteamericana, Haití. ¿Por qué? Porque Haití no tiene petróleo. Haití lo único que tiene es miseria, y por eso no le interesa a ninguna potencia imperial resolver el problema. Entonces yo creo que eso es un tema importante y que necesita profunda reflexión de parte de los gobernantes dominicanos. Como en toda entrevista que realice un periodista con un historiador, aparece, como es natural, un periodo que se cumplieron 200 años recientemente, como fue la llamada independencia efímera, que tuvo una duración increíblemente corta, presidida por Núñez de Cáceres. La pregunta es, ¿tuvo alguna forma efectiva de producirse esa independencia? Parece que no, porque él quería adscribir la independencia dominicana a la llamada Gran Colombia, que presidía el prócer multilateralidad que fue Simón Bolívar. Pero Bolívar le debía muchos de sus triunfos bélicos al armamento del cual le proveyó el líder haitiano Petion.
Petión era mulato, al igual que Guayer. Guayer era mulato también. Sin embargo, yo leí, siendo muy joven, en un sexto curso de primaria que la distribuyeron prolíficamente, la llamada Historia Gráfica Dominicana, en la cual aparecían siempre los haitianos con piel negra, labios gruesos, y luego uno se enteró recientemente, caramba, que en Haití, por lo que un sector abundante era mulato, producto de la unión entre haitianos y franceses, que sostuvieron largas y cruentas luchas con los negros. Y entonces, ¿qué opinas tú de ese intento fallido, por múltiples razones, de la proclamada independencia de Núñez de Cáceres? Mira, yo soy muy rara. Yo no le veo la importancia a la independencia efímera. Yo creo que está bien que se celebrara la efeméride. Algunos han querido rescatar las ideas de Núñez de Cáceres. Para mí fue un pájaro de poca duración, un ave de paso. Realmente su proyecto político no tenía cabida, ni las circunstancias locales ni internacionales le favorecieron. Y yo de verdad, yo no le veo la importancia a la independencia efímera. Te lo digo de verdad, y me van a acusar los historiadores que así lo defienden, pero yo realmente no le veo ninguna importancia. ¿Y cuál hubiera sido el resultado de esa llamada hoy, porque está duración, independencia efímera, si Bolívar no hubiera tenido esa gratitud, concesión en vida haitiana, y hubiera provisto de ayuda de armamento para esa independencia que por su escasa duración tiene ese sobrenombre? Lo que pasa es que la historia no se puede jugar sí condicional, porque la historia es el estudio del pasado, no de lo que hubiera podido pasar. Entonces yo no puedo prejuzgar algo que no ocurrió en la historia. Eso es, si uno fuera, eso nada más en Back to the Future, la película, en la historia paralela, que si se dan estos factores, ocurre esto, si no se dan. Eso no se puede analizar en la historia. Bolívar no lo apoyó, no lo apoyaron ninguno de los líderes, fracasó. No se puede especular, porque eso sería especulación, hablar de algo que ya ocurrió y que si hubiese dado otros factores, se hubiera producido. En historia no se puede trabajar con supuestos, se trabaja con hechos. Nosotros somos retrato hablado de hechos. Sabes que yo leí una vez una corta biografía de Toussaint Louverture y admiré a ese hombre, a ese luchador, que yo pienso que el sobrenombre le vino de una exclamación del estrés general cuñado de Napoleón Bonaparte, que cuando combatía contra las fuerzas independentistas haitianas comandadas por Toussaint y lo tenían sitiado, él exclamó por las veces que rompía el cerco Toussaint. Pero este hombre siempre encuentra una apertura. Quizás que viene de ahí, eso de Toussaint, la apertura. ¿Qué piensas tú de que los haitianos que nos acusan de racistas tuvieron por razones de raza, mulatos y negros, tantas luchas intestinas? El tema de Haití es un tema más complejo. Hay un problema racial entre mulatos y negros, blancos por supuesto, pero los blancos ellos lo acabaron. Hay un problema también de concepción. A mí me ayudó mucho una lectura que hice hace pocos años
de un libro de Urbon, yo lo leí en francés, que se llama Comprender Haití. Y ahí tú entiendes por qué muchos comportamientos, yo creo que es bueno ya desvestirnos, tanto ellos como nosotros, para podernos entender y convivir en paz, porque estamos condenados a convivir en paz ambos, y tratar de ver cómo República Dominicana solicita la ayuda que se necesita. Pero yo pienso que se necesita entender mejor las realidades de ambas repúblicas, y se necesita quitarnos los vestidos de los intereses y de las ideologías. Si no, nunca nos vamos a comprender. Bueno, un matrimonio sin divorcio, ¿cómo podríamos separarnos? Con un serrucho, no hay serrucho que pueda dividir. Bueno, se está hablando del muro y ya creo que se inició su fabricación. ¿Qué opinas del muro? Y de la posibilidad de que se pudiese... Bueno, el muro lo que puede ayudar, es al control migratorio. Pero habría que trabajar ahí con una serie de mafias que se dan, que no importa que exista en el muro. Hay una historia que lo contó en un evento que yo realicé, Jean-Marie Theodat, que él es doctor en historia y fue el primer rector de la universidad que creó Lionel. Él es haitiano, pero habla muy bien el español, vivió toda su vida en Francia. Y él, probando, se cruzó la frontera. Y el jefe de la frontera lo buscó. Cuando vio cómo hablaba, le dijo, se pusieron a hablar. Y él, claro, un nivel académico alto, y él le dijo, ¿cómo usted supo que yo no era? Dice, porque yo conozco a todos los haitianos que pasan por la frontera. Porque hay un mercado libre. Entonces hay un discurso anti, pero hay también una posición hipócrita de que no se quiere enfrentar los verdaderos problemas que hay, las mafias que hay, con el tema de la migración ilegal. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bien, le agradecemos a la doctora Mutien Sanben que haya aceptado esta invitación. Ella es una persona muy ocupada, pero no la vamos a engañar diciéndole que será su última presentación en Vertiente de Opinión. La estaremos invitando, y si ella no puede en un momento determinado, buscaremos la forma para aumentar la teleaudiencia de este programa con su presentación. Recuerden que estamos en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, en el canal del Sol, de 9 a 10 de la noche. Y ya usted sabe que si no pueden ver esta interesante comparecencia de Mutien, aunque decir que una comparecencia de Mutien es interesante, es espionaje, es redundante. Y si no pueden, pues en YouTube, a partir del lunes, después del mediodía, podrán verla ya de forma indefinida. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.